El potencial. Dios ha creado a cada uno de nosotros con un potencial enorme. Esta lección está designada para ayudarnos a identificar nuestro potencial, reflexionando en cómo es que Dios nos ha creado y nos ha formado únicos, de manera que en su nombre llevemos a cabo cosas grandiosas. Objetivos de aprendizaje. Después de esta lección, seremos capaces de reconocer el enorme potencial que Dios ha puesto en la vida de todos, reconocer la necesidad de usar bien ese potencial e identificar áreas personales de potencial único. John Maxwell dice lo siguiente: la mayoría de la gente usa solamente el 10% de su potencial. Si usan tanto como el 25%, se les llama genios. Pero después de todo, ¿qué es potencial? Potencial es una habilidad que duerme, poder reservado, fortaleza sin tocar, triunfo sin usar, talentos escondidos, capacidad cubierta. Pero también es algo que se puede desarrollar o ser real, capaz de llegar a ser real. El potencial es todo lo que puedes ser pero todavía no eres, todo lo que puedes hacer pero todavía no haces, lo lejos que puedes alcanzar pero todavía no has alcanzado, lo que puedes lograr pero todavía no has logrado. Potencial es destreza sin exponer y poder latente. La mayoría de nosotros tenemos problemas con nuestro potencial porque estamos faltos de visión. Algunas veces no descubrimos ni usamos nuestro potencial porque nuestra forma de ver a Dios es incompleta, por lo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el potencial de Dios. ¿Pero qué debemos reconocer de Dios? 3 cosas. En primer lugar, Dios es la fuente del potencial. Él tiene en Él mismo todo el potencial. Cuando Él creó el mundo, Él simplemente habló para que fuera aquello que ya era en Él. Él produjo de Él mismo todo lo que podemos ver y todo lo que somos. Antes de que Dios produjera cualquier cosa, Él contuvo en Él mismo el potencial para todo, porque Dios es la fuente de todo potencial. Consideremos algunos versículos. Dice el libro de 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El libro de Efesios 3:20 también menciona, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No podemos imaginarnos todo lo que Dios puede hacer. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Bueno, entonces Dios es la fuente de todo potencial, pero también Dios es el dador del potencial. A pesar de que Dios es la fuente del potencial, como hemos mencionado, Él está dispuesto a compartir su potencial con nosotros. Él lo hace dándonos 3 cosas. En primer lugar, Él nos dio vida. Dice el Salmo 139, 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Evangelio de Juan 1:4 dice también, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que vemos acá? Una semilla, ¿verdad? Pero en cada semilla hay un bosque, alimento para la nación, porque la semilla tiene vida y el potencial de producir muchas más. Se ve pequeña e insignificante, pero tiene un enorme potencial.
En este cuadro podemos ver que la primera semilla, esa mazorca contiene hasta 800 gramos de maíz. Si esos granos los vuelves a sembrar, ¿cuántos granos se pueden producir? En la segunda cosecha tendremos 640.000 granos. Si siembras por tercera vez, tendremos 512 millones de granos en la tercera cosecha. Para la cuarta cosecha se habrán producido 409 millones, los cuales son suficientes para que cada persona en el mundo tenga 60 granos. Todo esto es resultado de una pequeña e insignificante semilla que no puede pensar, planear, actuar o moverse. Piensa cuán mayor es el potencial que Dios ha puesto en ti. Siempre que tengamos vida, podemos desarrollar nuestro máximo potencial. Pero también Dios nos dio una mente. Nuestras mentes son instrumentos fantásticos, creación de Dios. Con nuestras mentes pensamos, soñamos y creamos. Podemos imaginar cosas que nunca antes se han hecho. Podemos tener pensamientos increíbles. Podemos crear imágenes con el potencial a ser reales. Antes de que cualquier cosa suceda por medio de nosotros, debemos concebirlo en nuestra mente. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué concepto tan fuerte, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo. Y eso es increíble y desata un poder grandioso en cada uno de nosotros. Pero también Él nos dio la habilidad. Dios no solo nos da la vida y mentes, Él nos da la habilidad para hacer cosas grandes. Habíamos leído ya este versículo, pero dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en cada uno de nosotros. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el dador de toda nuestra habilidad, y como Él nos da, entonces es un gran recurso. Algunos de nosotros no creemos ser capaces de hacer grandes cosas. Lo vemos a Él como el Dios Todopoderoso, pero nos olvidamos que Él nos creó a su imagen y semejanza. Cuando creemos que nada podemos hacer, negamos la habilidad que Dios nos entregó. Él nos da su poder para hacer grandes cosas. Así es como funciona. Él puede, nosotros somos capaces en Él. Haciendo un breve repaso, Dios solamente no es la fuente del potencial, Dios es el dador del potencial, pero también es el juez del potencial. Y dice el libro de Romanos 14:10-12, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios de sí mismo. Dios ha hecho una gran inversión en mí. Él me da el potencial y por supuesto Él está interesado con viveza por conocer lo que yo voy a hacer con eso. Un día Él va a examinar mi vida y la juzgará, no solo en base a lo que hice, también en base a lo que pude haber hecho. Muchos de nosotros pensamos que Dios mirará solamente lo que hemos hecho y con eso nos sentimos más o menos satisfechos, pero la realidad es que Él también juzgará lo que hemos hecho en comparación con lo que hubiéramos podido hacer con el potencial que Él nos entregó. Veamos por un momento la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30. También es como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, de acuerdo a su capacidad. Y luego se ausentó. El que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 talentos ganó otros 2. El que había recibido 1 talento se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor y ajustó cuentas con ellos.
El que había recibido 5 talentos presentó otros 5. Señor, Le dijo. me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. El gozo de tu señor compartirás. El hombre de los 2 talentos también llegó. Señor, Le dijo. me entregaste 2 talentos. Mira, aquí tienes otros 2. Su señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco me has sido fiel. Al frente de lo mucho te voy a poner. El gozo de tu amo ven a compartir. Entonces llegó el que había recibido 1 talento. Señor, Le dijo. sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso temí. Así que fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió. Siervo malo y perezoso. Si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido, entonces debías haber entregado mi dinero a los banqueros para que a mi regreso habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle su talento y dádselo al siervo, que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará más. Y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y echad a ese siervo inútil afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Podemos observar acá que Dios espera que cada uno de nosotros produzcamos de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Ya sea que desarrollemos nuestro potencial o lo escondamos, Él nos juzgará. Qué tragedia es cuando no alcanzamos el potencial para el que Dios nos ha creado. John Maxwell declara, uno de los pecados más grandes que cometemos en contra de Dios es no alcanzar el potencial que Él ha puesto en nosotros. Bill Gothard también dice, me da miedo llegar al cielo y que Dios me muestre lo que pude haber hecho. ¿Cómo nos sentiríamos? Imagínese la escena. Te anuncian en el cielo y Dios dice, ¿qué has hecho? Respondemos con nuestra lista de todo lo que hemos logrado. Luego Dios responde, ¿diste alimento sólido a esas 30 personas? Sin embargo, te di el potencial de dirigir a 1000 personas y traer a 10.000 a mi reino. Si tan solo hubieras crecido de acuerdo al potencial que te di, qué trágico sería escuchar esas palabras. Se ha dicho que nuestro potencial es un regalo de Dios para nosotros, y lo que hagamos con él es nuestro regalo para él, dice John Maxwell. Jesús pudo decir al final de su vida, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Él hizo todo lo que debía haber hecho. Él usó todo su potencial. Él usó cada oportunidad que Dios le dio y concluyó al hacerlo, trajo gloria a Dios. ¿Traemos gloria a nuestro Dios cuando usamos nuestro potencial? Si Dios te llamara hoy y te preguntara, ¿cuánto del potencial que puse en ti has usado? ¿Qué dirías? ¿20%? ¿50%? ¿80%? Que la meta sea escuchar un día del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.